Bueno, si esto ha sido realizado en nosotros, no hay nadie que nos quite la realidad del llamado. No hay nadie. Por eso, hermanos, cuando decimos, porque tu salvación puede estar en peligro, no hay nadie. Si la realidad ha sido esta, no hay nada ni nadie que te pueda quitar de la virtud de la salvación en Cristo. Lo digo yo, ¿no? La palabra de Dios nos lo dice. Si os fijáis lo que nos dice el versículo 30. El versículo 30. Ya lo que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Nos damos cuenta? Justificó. Fueron declarados sin culpa. La eterna seguridad del creyente descansa en Él. Descansa en Él, no descansa en nosotros. No descansa en cómo me encuentro hoy. Por eso nos dice el versículo 33. Fijaros, el versículo 33 y el versículo 34. Fijaros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Puede venir el diablo y acusarte? No. No puede. Puede tener el intento, pero no dice quién acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta de la realidad, hermanos, que tenemos? Estamos seguros en las manos de Él. Si la realidad del Espíritu Santo vino a nuestra vida y sentimos ese compungimiento interior y nos derramamos ante Él y vimos la necesidad de Cristo y lo hicimos una vez y ya está. Y ahí empezó nuestra vida con Él y en Él. A veces puede repetirse alguna vez en nuestras vidas por sentir la realidad es así, pero fue una vez. Esa vez fuimos ya asegurados. Podemos descansar con toda la seguridad en lo que Él ha hecho en nosotros. Así que entonces, este versículo nos habla a aquellos que, con llamamiento santo y eficaz, forman parte del reino de Dios. Aquellos que aman a Dios y aquellos que, conforme al propósito, son llamados. Somos llamados por Dios a creer en su Hijo. No somos llamados por el pastor o alguien que nos hizo levantar la mano, no. Somos llamados por Él. ¿Por qué? Porque su llamado es eficaz. Eficaz quiere decir que no falla, que es seguro. Llamados de Él. Así que los portadores de este versículo están ahí en ese versículo. Ahora, ¿cómo yo entiendo que todas las cosas tienen un propósito bueno? ¿Cómo yo no entiendo esto? A ver, ¿qué entiendo? Porque todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Bueno, tanto lo bueno, bajo mi punto de vista, así como lo malo. Tanto lo bueno, bajo el punto de vista mío, como lo malo. La verdad que desde el momento que creímos hay un discernimiento en nuestra vida, diferente que cuando estábamos en el mundo. Como creyente, hemos aprendido a mirar con los ojos de Dios. En Romanos capítulo 11, en el versículo 36, mira lo que nos dice. Dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y a Él sea gloria por los siglos. Todas las cosas son de Él. ¿Qué cosas? Todas. En Efesios capítulo 1, versículo 11 y 20, 11 al 12 nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que
seamos para alabanza de su gloria a nosotros, que antes esperamos en Cristo. Todas las cosas. O sea que todas las cosas trabajan según el consejo de su voluntad en mi vida como creyente. Todas las cosas son ordenadas y puestas en nuestras vidas con un propósito bueno. Cuando estoy pasando por la tribulación digo, ¿cómo es posible? Normal. Como hemos leído el versículo 26, a veces no entendemos, pero deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón y vas a ver luz en esa realidad, porque tienes una promesa y Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Y si me está diciendo que todas las cosas son de Él y son ordenadas en tu vida y en mi vida para bien. ¿Cuánto trabajo me cuesta entender esto? Son ordenadas para bien. Es lo que nos dice la palabra. Que a veces yo no llego a entender, bueno, porque en mi debilidad no llego a comprender, pero no te preocupes. El Espíritu Santo va a ministrar la realidad de Dios en tu vida. Es lo que dice el versículo 26. Y lo va a ordenar en tu corazón. Fijaros que es increíble. No hay dos personas iguales. No hay. Esto es lo maravilloso. A veces decimos, hay tantas estrellas y tantas. En todos los que han existido en el mundo, hombres y mujeres, no hay ninguno que tenga las rayas del dedo, que son las huellas dactilares iguales de los miles y miles de millones que han nacido, y los miles y millones que quizás si el Señor no llega van a nacer. Dios tiene un propósito para cada individuo. Y no hay dos individuos iguales, no los hay. Somos personales en el sentido que no somos iguales nosotros. Nosotros tenemos gemelos. Bueno, gemelos físicamente se pueden parecer, pero en caracteres no hay dos individuos. Y sus huellas dactilares son diferentes. No hay. Bueno, es lo hermoso de la multiforme sabiduría de Dios. El propósito final va a ser igual. Para los miles de millones, el propósito final va a ser igual para todos. Pero las formas en las cuales Dios trabaja en tu vida y en mi vida son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos o nuestra forma de ser no es igual. Por tanto, cuando un hermano te está pasando por una prueba, no se te ocurre decirle, wow, si yo tuviera eso, no estaría como hermano. No, ¿por qué? Porque tú vas a ser probado y vas a ser, y las cosas que te van a venir es de acuerdo a tu carácter. Y a lo mejor lo que al hermano le está pasando, no lo compares contigo. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque somos diferentes. Y Dios nos ha hecho así con una diferencia. Dios nos ha hecho así con esa diferencia. Y bueno, todas estas cosas están ordenadas en nuestras vidas. Así que a veces sobra cuando decimos, bueno, cross your fingers. No, el creyente no es cross your fingers. O al creyente no le va a venir nada por casualidad. Por casualidad, no. No está, puede que esté en el vocabulario del creyente, porque a veces nos habituamos a decir las palabras que dicen fuera y es normal. Entonces, no, por eso no va a venir el Señor y te va a caer un rayo encima porque has dicho la misma forma que ellos lo decían. A veces va a decir, cross your fingers. No, oiga. No. O por casualidad, no. El creyente, lo que te venga en tu vida no es por casualidad, ha sido preordenado con un propósito bueno. Pero ¿cómo esta enfermedad puede? Es preordenado por Dios con un propósito bueno. No lo entiendo, pero tengo que creer lo que la palabra me dice. Es bueno para nosotros. No importa el cariz que éste pueda tener. Fijaros lo que nos dice el versículo 35. El versículo 35, mira lo que
tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Dice el versículo 37. Antes que en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que no hay nada. Y cuando Pablo menciona todo esto, significa que de alguna manera va a venir lo que Pablo nos dice aquí: tribulación, angustia. Él no lo pone aquí en una forma poética, qué bonito las palabras de Pablo. Si Pablo nos dice esto, es porque él ha pasado por la experiencia y al mismo tiempo quiere comunicarnos a través del Espíritu Santo que a veces puede venir esas situaciones. Tenemos la certeza de que esto lo podemos creer con todo nuestro corazón. Somos conscientes de esta realidad. Cuando por un tiempo todo parece que va bien, todo parece que no va bien, estamos contentos, todas las cosas nos ayudan a bien, y lo leemos en el versículo y decimos: mira, todas las cosas me están ayudando a bien. Va a haber ese tiempo y es fácil de entenderlo. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? ¿Qué hago? ¿Descanso en la soberanía de Él en mi vida? Y digo: Señor, no lo entiendo. Y lo puedo decir con lágrimas en los ojos: Señor, no lo entiendo. Pero te doy gracias porque tú me dices en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas a los que aman a Dios, y yo sé que te amo, y a los que conforme a su propósito son llamados, nos van a ayudar a bien. Y yo, Señor, yo lo creo con todo mi corazón, o que no lo entiendo. Y te doy gracias porque esto, al final del día, en the end of the day, como dicen aquí, veré la luz porque tú me lo prometes. Eso va a ser un refrigerio en nuestro corazón. Eso va a ser una palabra de consuelo, ¿basada en qué? Basada en la palabra de Dios. No basada en la experiencia de un psicólogo o en la experiencia de un hombre que dice: oye, yo tengo ganas, puedo decirte que no te preocupes. Puede ser muy aconsejable, pero la palabra nos dice todas las cosas, incluso eso que te ha venido. ¿Por qué? Porque yo tengo control, dice el Señor, de todas las cosas. Es lo que hemos leído en Romanos capítulo 11. Él tiene control de todo. Y eso que te va a venir es por tu bien. No entendí cuando hace 2 años atrás en Queensland, tengo un poquito de agua, hermano. Cuando en Queensland un hombre plomero toda su vida había decidido dejar la plomería y sintió el llamado de Dios, se fue al seminario. Después de 3 años terminó su pastorado y él, junto con su esposa, estaba ministrando en una congregación maravillosa, y vino la desgracia que vino de esa lluvia tan fuerte, y murieron él y los 3 niñitos. ¿Había propósitos buenos para ellos? Yo creo que sí. No lo entiendo, no lo entiendo. Pero había un propósito bueno. Sí, su palabra nos lo dice. Su palabra nos lo dice. Y en definitiva, la muerte en el creyente no es el final. Es el comienzo de algo nuevo en su vida. Es el comienzo de algo hermoso en su vida. En el siglo pasado, uno de los predicadores con más
devoción que ha habido. A la edad de 22 años, el Señor lo llevó, le dijo, siervo bueno y fiel, en 2 años tu predicación fue hermosa, y se lo llevó. Ese propósito, según la palabra de Dios, yo no lo entiendo, pero fue bueno para él. Descansamos en un Dios soberano, que está por encima de nuestras especulaciones y está por encima de nuestra visión. Nuestra visión es bien cortita, pero Él ve el pasado, el presente y el futuro. Y Él te dice, yo te llevo en mis manos. La muerte, dice, no nos separa de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús. No nos separa. Por lo tanto, hay propósitos buenos. No lo entendemos, dada nuestra debilidad. Es lo que dice el versículo 26, ¿verdad? Lo entendamos. Pero el Espíritu ministra en nuestro corazón, ¿para qué? Para conformarnos al propósito que Dios tiene, que es bueno en mi vida. Job no entendía la situación que le estaba surgiendo. Job no llegó a comprender. Y encima se le juntaron 3 amigos que empezaron a decirle, Job, tú eres pecado. Fijaros, ¿no? Eso no, Satanás no contaba con eso, ¿verdad? Incitar a los amigos que cuando estaban callados decía Job, mientras estuvisteis callados, qué bueno, pero cuando comenzasteis a hablar, hubo dolor en el corazón. Quiere decirse que en un contexto de la soberanía de Dios tengo que entender y descansar en lo que Él me dice. Todas las cosas me ayudan a Él. No puede trabajo encontrarlo, pero el propósito de la Escritura es bien claro. Yo puedo creerlo o puedo ignorarlo. Hermano, esto no va a disminuir lo que Dios tiene para ti. No va a disminuirlo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. El hecho de que yo no lo crea, no va a disminuir lo que Dios tiene para ti. No, lo va a hacer porque te ama. Pero es que no importa, su propósito está ahí. En 1 Corintios capítulo 9, cuando Pablo está trabajando, ahí dice, un trabajo se me ha encomendado. Dice, si lo hago, premio obtendré. Si no lo hago, de todas formas se me ha sido encomendado. Que lo creo, está bien. Que no lo creo, de todas formas, el Señor va a cumplir los propósitos de Él en ti, aunque tú no lo entiendas. No va a disminuir. No, esta persona que todavía no entiende esto, no, Él tiene un propósito bueno contigo y lo va a hacer. A veces yo no lo entiendo, pero lo va a hacer y no va a disminuir su gracia, su misericordia y su eficaz sobre ti o sobre mí, porque digamos, esto no lo entiendo, no importa. Él es soberano y quiere tu bien. Él es soberano y quiere tu bien y mi bien. Y descansamos en la fidelidad de Él. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Entiendo yo esto de bien o de bueno? ¿Cuántas especulaciones hay en cuanto a esto de bueno? En nuestros días, a veces a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Sí o no? Entonces, lo bueno que el Señor me dice tengo que mirarlo en un contexto de la palabra de Dios, en un contexto de la Biblia, en un contexto de lo que Dios quiere y es bueno para Él. ¿Y qué es bueno? ¿Qué es bueno para mí, Señor? A veces el concepto de bueno que tengo en mi vida, que me tenga trabajo, que tenga hijos que sean obedientes, que tenga una casa hermosa, que tenga... Eso es bueno. Pero ¿es eso lo bueno que nos dice este texto? Es algo más. Es algo más que una casa, es algo más que un trabajo, es algo más que una confortable situación económica o... Es algo más que eso. Lo bueno del Señor está en este pasaje.
Está en el versículo 29. Lo bueno que quiere para ti y para mí está en el versículo 27. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate. Este sería el primer bueno. Todo lo que nos ocurre no es por casualidad. Dios desea forjar nuestro carácter con madurez y reflejar la imagen de su Hijo en nosotros. Esto es lo bueno. Esto es lo que nos dice el pastor. Esto es lo bueno para Dios. Habíamos mirado en el estudio anterior que habíamos visto en Romanos capítulo 6, 17, dice que Él nos... ¿Os acordáis de eso? Dice, pero gracias a Dios que ahora eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, a ese molde. Y ese molde es Cristo en nosotros. Y Dios quiere, a través de todas las cosas, que tu carácter y mi carácter sean semejantes. ¿A quién? A Él. Este es el primer bueno. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo pensaba que bueno era otra cosa. Todas las cosas que nos ocurren y que vienen a nuestra vida es para que reflejemos la imagen de Cristo en nosotros. Eso no lo había entendido yo antes. En 2 Corintios 3, 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A la misma imagen de quién? Del Señor Jesús. O sea, el propósito y la meta de Dios para con los suyos es reflejar la imagen de su Hijo en nosotros. Las circunstancias que van a venir en tu vida, buenas o malas, tienen un propósito bueno. Y el propósito bueno es que Cristo sea reflejado en ti. Tremendo, es lo que el versículo nos dice. En Efesios capítulo 3, versículo 2, dice, y revestidos de nuevo, el cual, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Somos nuevas criaturas en Él. Y lo que va a venir en tu vida y en mi vida es, el Señor quiere que se refleje en nuestra vida la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el primer bueno. Nos predestinó para que nos fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y puedes decir, pero esto es imposible. Es posible. Dios te ha rescatado con esa realidad. En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Quién pudo reflejar la imagen del Padre? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Esa es la meta y ese es el buen propósito. Y tendrá su cumplimiento cabal cuando estemos en su presencia. Cuando estemos en su presencia, este bueno que ahora quiere enseñarnos, reflejar la imagen de su Hijo en nosotros, en nuestro día a día, de tal forma que vean a Cristo en nosotros. A veces lo cantamos. Hay un corito que habla de esto, pero eso es una realidad. Y eso va a tener su consumación perfecta cuando el Señor nos llame, cuando pasemos a su presencia. Es lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación por la cual puede también sujetar a Él todas las cosas. Ese es el propósito final. Hoy de momento tú y yo estamos en esta situación que vivimos, con este físico y esta forma, pero Dios quiere también que la imagen de Él se refleje en tu vida
como testimonio a tus hijos, tus hijas, a los que estén a tu alrededor. Y va a usar circunstancias, no por casualidad, para formar en ti un carácter que refleje el carácter de Cristo. Eso es lo bueno. Cuando me sucede algo que quizás no me gusta, pienso en esto. Algo que me vino. Pero Señor, ¿tú quieres que quizá me vino algo que te puso nervioso y Dios quiere que descanses como Cristo Jesús, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Ahí está. La circunstancia contraria que llegó te va a madurar para desarrollar el carácter de Cristo en ti y en mí. Eso es lo bueno. Amoldarnos a la manera de Cristo. Ese es el primer bueno. El segundo bueno, fijaros lo que nos dice el mismo versículo: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, exaltar a Cristo. Eso es el segundo bueno. He aprendido por las experiencias del día a día y las circunstancias que me rodean y los problemas buenos y malos, que tengo que exaltar al Hijo de Dios, que tengo que darle la gloria y la honra. Eso es lo que Dios quiere formar en tu vida y en mi vida, y eso es bueno. Cuando tú y yo exaltamos el nombre de Cristo en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque eso es una realidad universal que la palabra nos enseña. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 18, dice: el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, que podemos entender la realidad de este versículo para ti y para mí, que amamos a Dios, para ti y para mí, que hemos sido llamados con propósito. Todo lo que viene en nuestra vida es para que tú formes el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. La situación difícil, para que moldeemos nuestro carácter a la manera de Él. Y el segundo, para que reconozcamos la soberanía, la gracia, la misericordia y el amor del Hijo. ¿Qué nos dice? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En las iglesias del Señor, el primogénito tiene que ser el Hijo de Dios, tiene que ser Jesucristo. Si en una congregación no se predica a Jesucristo, no es de Él. Sencillamente, tiene que ser Cristo la esencia, y tiene que ser el amor lo que nos une. Son dos cosas básicas. Cristo tiene que ser exaltado y el amor tiene que ser vivido. Esas son dos realidades. Así que fijaros cómo encontramos lo bueno según el punto de vista de Dios. Todas las cosas. O sea que terminamos con esta realidad de este versículo. Sabemos por la fe que nos es dado. ¿Quién? Tú y yo, que amamos a Dios y hemos sido llamados con llamamiento santo y eficaz. Sabemos qué cosa, que todo lo que viene a nuestra vida va a ser bueno. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar el carácter de Cristo en ti. ¿Lo entiendo? ¿Entenderé lo que el Señor pone en mi vida y su propósito? ¿Entenderé que nada viene por casualidad en nuestra vida y lo que nos ocurra esta noche o mañana o
o a mitad de la semana tiene un propósito. Me acordaré de ello durante los días de esta semana que voy a vivir, que no sé si nos vamos a ver el próximo domingo, no lo sabemos, ¿verdad? El día de mañana está en sus planes. Me acordaré en esta semana de que todo lo que venga a mi vida